Las siguientes imágenes nos muestran una hazaña, porque el ex deportista paralímpico Julio Soto llegó al cráter del volcán más alto del mundo, el Ojos del Salado, utilizando 2 bastones y una sola pierna. Esto para alcanzar los más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, un hito del alpinismo nacional que no termina acá porque su próxima meta es nada menos que el Aconcagua. Empecé a cojear igual y me hicieron unos exámenes y salió que tenía algo en el huesito que me estaba carcomiendo, parece. La historia de Julio tuvo un radical cambio cuando era solo un niño. El cáncer causó la pérdida de su pierna derecha y si pensaba que esto lo volvería una limitante, pues se equivocó. Desde pequeño se rehabilitó en Teletón, representó a Chile en la disciplina de esquí de los Juegos Paralímpicos, es traumatólogo y da charlas motivacionales. ¿Algún desafío imposible para él? No existe. Vamos. 5 metros, Julio. Una tremenda satisfacción. Se van cumpliendo los objetivos que nos hemos planificado. Muy contento, fue un cerro muy difícil, es un volcán, bueno, los Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo, que se encuentra acá en Chile. Y finalmente lo que logramos es una gran hazaña. Con 2 bastones y una sola pierna, Julio subió 6.893 metros sobre el nivel del mar. Eran las 2 de la tarde con 45 minutos de este martes, cuando Julio y sus acompañantes informaban que lograban llegar a la cumbre del cráter del volcán Ojos del Salado. La ascensión del volcán Ojos del Salado demoró en mi caso 10 horas, solamente de subida. Y claro, lo que mayormente pega es la altura. Los últimos 200 metros de desnivel fueron muy duros. Tuve que dar 2-3 pasos y descansar. Y eso por 1 o 2 horas al final. Hace 10 días que Julio y su compañero Alejandro Calvo, junto a la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, llegaron a Copiapó para preparar esta aventura. Necesitaban aclimatarse para una montaña que no se las haría fácil. Yo creo que la mente le gana al cuerpo. Siempre supe que iba a llegar. Me costó, fue muy difícil, tengo que asumirlo, pero llegamos al cráter del volcán Ojos del Salado. Pero este es solo un hito más de la travesía llamada Montaña Sin Límite, donde ya subió a otras cimas de montañas y la próxima será nada menos que a 6.960 metros de altitud, la cumbre más alta de América, el Aconcagua. La idea es motivar a las personas con discapacidad, mostrar, visibilizarlas y además motivar a toda la gente que la actividad física nos hace bien, motivar a personas con y sin discapacidad a hacer actividad física. Es lo más importante de este proyecto. Se llama Montaña Sin Límites porque yo creo, se me ocurre, que la montaña no tiene límites, que las personas también sepan eso y que elijan su montaña, aquello que se ve tan lejos y tan inalcanzable. El niño que conocimos hace años gracias a Teletón sigue buscando límites que romper, sigue escribiendo su propia historia, una en la que ninguna montaña es más alta que sus sueños. La Universidad Católica se querelló contra un profesor de origen belga, quien trabajó por 8 años en esa casa de estudios. Lo acusan de ser el responsable de la vandalización de un costoso laboratorio. Dicen que el académico utilizó un ácido para destruir dispositivos evaluados en más de 200 millones de pesos. Esta foto es el registro clave. Imagen que es parte de la querella presentada por la Pontificia Universidad Católica de Chile en contra de un profesor de la Facultad de Física. Lo señalan como el responsable de vandalizar un importante laboratorio de la casa de estudio, nada menos que con ácido, con el que, según la denuncia, destruyó equipos con un valor millonario. Este sería el recorrido que habría hecho el profesor para llegar desde el estacionamiento a la Facultad de Física. Me parece terrible y más si lo hizo un profesor, como poco profesional de su parte. ¿Y a ti qué te parece? Un poco impactante en realidad, porque igual como ácido en general, igual difícil la situación. Suena raro, es como irresponsable viniendo de alguien que tiene como autoridad, por así decirlo, pero igual supongo que algo no habrá tenido bien el profesor para llegar a ese punto de hacer eso.
Se trata de un profesor asistente de origen belga, el que fue desvinculado de la casa de estudios el 18 de julio. En la foto aparece en el laboratorio llamado Sala Limpia, que habría vandalizado. Desde 2016 hacía investigación en la Universidad Católica. Según la querella, este es el ácido que usó. Las máquinas son súper importantes a nivel de ciencia experimental, nos permiten obtener los sistemas y estudiarlos, es muy difícil obtenerlas. Esta máquina puede llegar a costar 100 millones de pesos, más o menos, dependiendo de las especificaciones que tenga. Pero ¿cómo este profesor, ya despedido, fue descubierto por la universidad? Las cámaras captaron a su camioneta blanca ingresando al campus el 9 de noviembre a las 8 de la mañana. Hay registros de su vehículo al interior de la casa universitaria. Luego de estacionar, ingresó al laboratorio forzando una ventana, acción que sorprende a los alumnos. Si el profe hizo eso, claramente hay que tomar acciones legales y ver qué sale al final. No sé, tiene que tomar la responsabilidad del caso. Cuando uno trabaja las investigaciones, los equipos salen un montón de plata y eso es un esfuerzo que no solamente hace como los profes o los alumnos, sino que también hace la universidad. Y generalmente las investigaciones siguen a lo largo del tiempo. No solamente arruina el trabajo de la gente que está usando ahora, sino que le quita oportunidad a la gente que puede hacer investigaciones a la larga. Así quedaron las máquinas que habría vandalizado. Además, la Universidad Católica afirma que el profesor robó una pieza clave de uno de los equipos y destruyó otra máquina. Los daños superan los 200 millones de pesos. Dicen que esta acción compromete el desarrollo de investigaciones en curso y otras que se estaban iniciando, y también la formación de alumnos. No en todas las universidades hay este tipo de tecnología, en particular. En Chile tenemos científicos, pero no son los que quisiéramos que hubieran. No somos tantos, tampoco son tantos experimentales y tampoco hay mucho laboratorio equipado. De todas maneras, estas máquinas son muy difíciles de conseguir y, claro, es una pérdida después de tanto esfuerzo. El regreso a su vehículo también fue captado por las cámaras de seguridad de la universidad. Salió con capucha y una bolsa. Fuimos en búsqueda del profesor a su departamento en la capital. Esto respondió. Don Marcos Orellana de Chilevisión Noticias, ¿quiere conversar con usted? Si quiere hablar con nosotros. No quiere, muchas gracias. No quiere. No. Listo. Muchas gracias. Se pasó. Que esté muy bien. La Fiscalía Oriente investiga al profesor belga por el delito de daños en lugar no habitado. Desde la casa de estudio argumentan que los dispositivos dañados permiten investigación avanzada, como desarrollar proyectos aeroespaciales o truncados, dicen, tras la incomprensible acción vandálica de este académico. La PDI logró detener a 3